Hola, buenas. Mi nombre es Ana González y en este vídeo vamos a ver la estructura que presenta la prueba de acceso a grado superior en la Comunidad de Madrid, concretamente para la asignatura de lengua castellana. Así pues, vamos a usar como referencia el último modelo propuesto por la comunidad. Como podemos observar, al igual que la mayoría de exámenes de esta asignatura, va a presentar al principio un texto propuesto a partir del cual se van a extraer una serie de cuestiones. Como podemos observar, en este caso son 7 las cuestiones que se plantean en este examen. Comenzando por el texto, podemos observar que va a presentar en la mayoría de ocasiones una extensión similar a la que vemos aquí, y en este caso, atendiendo a la referencia que nos incluye, podemos ver que se trata de un texto periodístico, ya que se indica que está publicado en El País, y concretamente podemos ver que es una obra de la famosa autora Rosa Montero. De ahí que también podamos identificar su tipología al momento. Este tipo de exámenes, en su mayoría, va a presentar textos enfocados a algún tipo de tema de la actualidad. Sin embargo, podemos encontrar cualquier tipología, ya que no se indica que el texto propuesto pues sea de esta concreta. Y además, vamos a observar ahora, cuando veamos las cuestiones, cómo hay un ejercicio que trabaja directamente con esto. Por lo tanto, en la cuestión 1, con una puntuación de 1,5 puntos, nos van a pedir que redactemos un resumen del texto y que incluyamos las ideas principales que presenta cada uno de los párrafos. Esto quiere decir que una vez hayamos hecho varias lecturas del texto, yo recomiendo que al menos se hagan 2, hagamos un pequeño resumen que, importante, no supere aproximadamente un tercio o un cuarto de la extensión total del texto. Remarco esto porque en muchas ocasiones incluimos detalles innecesarios cuando se nos pide realizar un resumen, y puede que perdamos puntuación simplemente por esta cuestión o por si nos extendemos demasiado. Por eso indico que reviséis bien el resumen y comprobéis que lo que estáis incluyendo pues es verdaderamente necesario para entender el texto y sobre todo llegar a esa idea principal a la que se pretende. Y además nos piden que incluyamos en ese resumen cada una de las ideas principales que aparece en cada párrafo, por supuesto. Es decir, vamos a elaborar el resumen a partir de la información más relevante. Posteriormente, en la cuestión 2, que tiene una puntuación de 1,5 puntos, nos piden que determinemos explicando las características que presenta el texto, como ya dije antes, el tipo de texto según su ámbito, muy importante. Ya sabemos que los textos se pueden clasificar atendiendo a distintas cuestiones, su ámbito, el tipo de discurso. Por lo tanto, es importante que leamos bien la pregunta y en este caso indiquemos que se trata pues de un texto periodístico. Como ya hemos visto, nos dice que expliquemos sus características, es decir, que indiquemos por qué hemos sido capaces de identificar ese texto como periodístico. Bien por el tipo de vocabulario que presente, estructura que presente, también podemos hacer referencia pues a esa firma, ¿no?, que aparece en la parte inferior del texto, porque también nos permite poder identificar su tipología. Y además nos piden que indiquemos el subgénero correspondiente a ese texto, además de su modalidad, el tipo de léxico que presenta y los rasgos lingüísticos. Al fin y al cabo, lo que se pretende en esta segunda cuestión es que desglosemos bien el texto atendiendo a su tipología, indicando todas las características que pertenecen a la modalidad textual con la que estamos trabajando. Y en este caso, como ya hemos visto, justificando a partir de pues distintas, llamémoslo pruebas, ¿no?, o indicios que aparezcan en ese fragmento propuesto. En la cuestión 3 nos van a pedir que definamos dos conceptos muy importantes a la hora de trabajar con textos y sobre todo con el significado de las palabras, que es la denotación y la connotación. Y que utilicemos en referencia el término cavernícola para explicar cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y cuáles son sus rasgos más importantes.
Esta cuestión, como podemos observar, será valorada con un punto. A continuación, la cuestión 4, valorada con 1,25 puntos, está enfocada a la formación de palabras y nos piden que indiquemos cuál es la palabra o la raíz de las siguientes o los siguientes términos propuestos y que además indiquemos cuál es su procedimiento de formación, bien si es una palabra simple, compuesta, derivada o parasintética, teniendo en cuenta así las partes que presente cada uno de estos términos. Importante tener en cuenta que estas palabras han sido extraídas del texto propuesto al principio. Por lo tanto, en caso de no conocer el significado de algunas o a lo mejor no conocer el tipo de palabra que es, pues podemos recurrir al texto e identificarla en el contexto, ya que esto nos va a servir de ayuda para poder realizar mejor este ejercicio. A continuación, en la cuestión 5, nos piden que analicemos sintácticamente la siguiente oración compuesta. Bueno, esto es una ventaja porque ya nos dicen el tipo de oración al que nos enfrentamos y simplemente pues tenemos que tomar este enunciado y analizarlo según pues la estructura que presente y los distintos elementos que contenga, ¿no? Como ya sabemos, pues probablemente haya por ahí una proposición subordinada. Posteriormente, la cuestión 6, valorada con 2 puntos, está enfocada a elaborar un comentario de texto argumentativo. Así pues, vamos a pasar ahora al análisis textual y lo que se nos va a pedir es que hablemos a favor o en contra de si el arte es una inutilidad necesaria. Es decir, podemos nosotros abordar esta temática interpretando ese arte pues desde la perspectiva que queramos, ¿no? Bien arte como arquitectura, como escultura, como pintura, la literatura, la música, la danza y el cine. Importante que incluyamos una tesis, por supuesto, ¿vale? Que como ya hemos dicho, la vamos a establecer a favor o en contra del arte, ¿no? De si este arte es algo inútil pero a la vez necesario, y vamos a incluir una serie de argumentos, como yo también siempre recomiendo, al menos 2 a favor y 2 en contra. Y por último, una conclusión. Es importante que ordenéis cada uno de estos elementos según las distintas partes que suele presentar un comentario crítico. Es decir, plantearemos una pequeña introducción donde dejamos entrever nuestra tesis. A continuación, en el cuerpo vamos a indicar en un párrafo los argumentos a favor y en otro párrafo los argumentos en contra. Y por último, en la conclusión, vamos a dejar ver cuál es nuestra posición ante este tema y daremos cierre a nuestro comentario sintetizando la información que previamente ya pues ha sido planteada. Importantísimo, estamos al final redactando, por lo tanto, van a tener en cuenta la corrección ortográfica, la coherencia, la cohesión y la adecuación del texto, ¿vale? Muy importante partir de las propiedades necesarias a la hora de crear un texto. Y por último, con una puntuación de 1,5, van a partir del hecho de que este texto está producido, como ya anteriormente hemos comentado, por una autora muy famosa a nivel nacional, que es Rosa Montero, y nos van a pedir que indiquemos el nombre de 3 autoras relevantes del siglo XX o XXI y que citemos el título de una obra de cada una de ellas. Simplemente, a modo un poco más teórico, pues nos van a pedir que hagamos alusión a 3 autoras representativas de los 2 últimos siglos. Así pues, estas serían las cuestiones que presenta el examen de la prueba de acceso para grado superior, concretamente en la Comunidad de Madrid, pero asimismo tener en cuenta una serie de criterios o instrucciones que aparecen al principio y que nos especifican de qué manera tenemos que realizar el examen. Por supuesto, como ya sabemos, la duración de este examen será de 90 minutos, así que recomiendo que gestionéis bien el tiempo y, por supuesto, antes de presentaros a la prueba, practiquéis con pruebas anteriores que ya hayan sido propuestas. Y entre las cosas más importantes que destacar, pues tener en cuenta sobre todo los enunciados y lo que se pide en cada uno de esos enunciados,
Tened en cuenta la puntuación que presenta cada una de las actividades y sobre todo me llama mucho la atención que indiquen que el examen tendrá que ser realizado a boli, que esto se sabe, pero también que no se permite boli de tinta borrable, ¿vale? De tinta no permanente. Cuidado con esto porque muchas personas suelen utilizar este tipo de bolis y puede que sea un motivo por el que anular nuestro examen. Así que muy importante. Por último, resaltar que tenemos que firmar todas las hojas al terminar el ejercicio y, muy importante, cumplimentar los datos del participante en cada una de ellas. Así pues, esto sería todo con respecto a la prueba de acceso para grado superior en la Comunidad de Madrid, concretamente de la asignatura de lengua castellana. Espero que os haya servido de ayuda y sobre todo que conozcáis mucho mejor la estructura que presenta este examen. Muchas gracias.